buenas tardes a todos. Les agradezco la asistencia en este día y en los días sucesivos, cuando vamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre la figura de Íñigo de Loyola. Pretendo decir unas palabras que nos ayuden a interiorizar y a reflexionar sobre una transformación siempre en proceso. Yo diría que no se trata solo de escuchar. La vida de todos nosotros está jalonada por acontecimientos importantes de los que podemos sacar experiencias de cambio, pero para ello hemos de detectar esos hitos claves que marcan nuestra vida, que marcan nuestra historia, y darles identidad y sacar consecuencias. Sabemos que San Ignacio comenzó un día a decirse a sí mismo: bueno, si Santo Domingo lo ha hecho, si San Francisco de Asís lo ha hecho, ¿por qué no yo? Se trataría ahora no tanto de decir, bueno, si San Ignacio lo ha hecho, ¿por qué no lo hago yo? Cuanto de decirnos, si Ignacio vivió un proceso transformador a lo largo de su vida, ¿por qué no intento yo analizar mis propias experiencias vitales? Aunque la presentación del año ignaciano que estamos celebrando hace hincapié, y así lo dicen estos carteles que tengo a mi lado, hacen hincapié en los 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola, prefiero sobre todo hablar de experiencias que cambiaron o que transformaron la vida de Ignacio. Porque es interesante observar que la palabra conversión no está presente en el vocabulario ignaciano. San Ignacio no empleó nunca este término para referirse a un posible cambio de vida. No lo empleó nunca, ni en la autobiografía, ni en los ejercicios, ni en el diario espiritual, ni en las constituciones de la compañía. No lo empleó. Tampoco lo emplearon sus compañeros, sus primeros compañeros, ni tampoco ninguno de sus primeros biógrafos utiliza este término de conversión. Ni Diego Laínez, que fue el siguiente superior general y que escribió una breve biografía de Ignacio, ni Juan Alfonso de Polanco, el burgalés bautizado aquí cerca en la iglesia de San Nicolás, que fue secretario de Ignacio, que fue secretario de Laínez, que fue secretario de Francisco de Borja. Estos autores tan cercanos a Ignacio de Loyola describen su experiencia interior hablando de que se determinó, se propuso a sí mismo firmemente, trató muy de veras, se transformó. Íñigo era un hombre de fe por educación, era un hombre de fe por tradición, pero un tanto alejado de la conducta propia de un cristiano auténtico, por decirlo así. Pero algo muy profundo debió de suceder en su interioridad para que en determinados momentos de su vida se produjeran cambios considerables en el ámbito de sus deseos, en el ámbito de sus proyectos, de sus valores y también de sus sentimientos más profundos. La transformación de Ignacio no fue un momento puntual, fue un proceso. Y un proceso largo, un proceso agitado, un proceso doloroso, que estuvo siempre conectado con los avatares de su propia vida. Quizás al cambio de Ignacio le podemos aplicar lo que leía no hace mucho en un artículo de un compañero jesuita, José María Fernández Martos, sobre la conversión de San Pablo, que titulaba así: Caída del caballo para empezar, apearse de la burra para avanzar y culminar. La caída del caballo es algo siempre aparatoso, es algo siempre espectacular, ¿no? Apearse de la burra
se diluye en lo cotidiano, en lo normal. Afirma Martos que se cae del caballo entre voces del cielo y ángeles voladores. Uno se apea de la burra a empujones de vulgaridades y pobrezas humanas. Apearse, dice el diccionario, es reconocer errores y retractarse. El que se convierte, se transforma de verdad, recibe la gracia de ir comprendiendo lo que es oportuno cambiar en el pensar, en el hablar, en el actuar, cayendo de la burra día a día. Y esas burras pues pueden denominarse, pueden apodarse terquedad, dureza de juicio, egoísmo, protagonismo, ir a lo suyo, los 1000 nombres de nuestra diaria y persistente fragilidad. Entonces, ¿qué le ocurrió a Ignacio de Loyola? Al evitar definir con palabras como la conversión el proceso interno de Íñigo de Loyola, que se visibiliza, no digo que se inicia, que se visibiliza en el año 1521, cuando tenía 30 años, los autores de la época, Laínez, Cámara, Polanco, Rivadeneira, nos están diciendo que lo que allí aconteció no fue una experiencia similar a lo que pudo ser la experiencia de María Magdalena o de Pablo de Tarso, que son los dos iconos de la conversión. No fue una conversión siguiendo los patrones clásicos del siglo XVI que ponían el acento en una irrupción de Dios repentina e intensa en la vida de la persona. Fue una transformación interior que tuvo, eso sí, momentos puntuales, seguidos después de una paulatina reorientación de diversos ámbitos de su vida. Paulatina, o sea, según Íñigo, se iba un poco cayendo de la burra entre dudas, sombras, luces, aciertos, errores. Una auténtica y cristiana transformación de un Íñigo atraído en su afecto, en su deseo, en su proyecto, por un nuevo horizonte que poco a poco fue emergiendo en su vida y que tenía a Jesús como primer y poderoso centro atrayente de energía. Lo que es claro es que este proceso de transformación o de conversión, como queramos llamarlo, no se inició en Loyola en el año 1521. Como bien fundamenta el profesor José García de Castro, a Loyola llegó herido de una bala, pero además trae consigo la experiencia de madurez que las circunstancias le hicieron vivir en Arévalo. Pues nos vamos a Arévalo. Arévalo pongo ahí un colegio de élite, dado que aquí hay bastantes educadores. Todos somos hijos de una cultura, de unos valores ambientales que por ósmosis nos van configurando aún sin darnos cuenta. Ignacio nació en 1491, en una época de mucha ebullición. Descubrimiento de América, progresos científico-técnicos, desarrollo del humanismo, ruptura protestante. Lutero había nacido 8 años antes. Es el menor de 13 hermanos. Su madre murió siendo Íñigo niño. Algunos psicólogos dirán que aquí hay todo un tema para seguir indagando, ¿no? Fue educado por su hermano Martín y fue educado sobre todo por su hermana Magdalena, por su cuñada Magdalena de Araoz. En el año 1506, con 15 años, a Íñigo lo mandan a Arévalo. A Arévalo con don Juan Velázquez de Cuéllar, contador del Reino de Castilla. Y allí va a estar la friolera de 11 años, hasta los 26, desde los 15 hasta los 26 años.
se le abrió el horizonte de cielo abierto de Castilla, frente a las continuas nieblas de Loyola. Cada noticia que deambula, que corre por la corte, era un reto tentador para Ignacio. Las alianzas y guerras de los emperadores y reyes, la conquista de Cuba y de Florida, el descubrimiento del Océano Pacífico. En este ambiente se educó Ignacio. Se trata de un ámbito caballeresco que persigue la fama, que persigue el honor, la gloria y la autoafirmación. Ser alguien, ¿no? Ser alguien importante y reconocido. No es que fuera un ambiente depravado, a veces se cargan un poco las tintas sobre el ambiente de Arévalo, no. Pero bueno, ya sabemos, y la historia lo confirma hasta hoy, que las cortes reales no son precisamente santuarios o escuelas de virtud y de honradez. Todo ese mundo caballeresco se le quedó grabado y reapareció en su imaginario años más tarde en los ejercicios para ilustrar alternativas ejemplares y arquetípicas, reyes y banderas, capitanes y caudillos, ciudadelas y castillos, que dan forma a lo que son los combates invisibles del espíritu. Este ideal caballeresco tenía un peligro de la soberbia, de la ambición ilimitada, en esa permanente búsqueda de afirmarse a sí mismo. Este es el lado oscuro de la honra en el cual Ignacio estuvo sumergido durante su adolescencia y juventud. Al comienzo mismo de su autobiografía, y seguiré mucho la autobiografía, al comienzo mismo, en el número 1, su propio relato así lo apunta. Cuando sin más preámbulos, número 1 dice: hasta los 26 años de su edad, fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. En esta frase señala aquello que le movía y que le motivaba hasta los 26 años y que era pues la búsqueda del éxito mundano para autoencumbrarse lo más alto posible y así ser estimado y valorado. ¿Qué pasó entonces en el año 1517, cuando Íñigo tenía 26 años? Hasta los 26 años fui, se sobreentiende que después no. ¿Qué pasó cuando tenía 26 años? Pues sencillamente que Juan Velázquez de Cuéllar, benefactor y protector de Ignacio, fue expulsado del palacio de Arévalo por Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, y con él debían abandonar la villa castellana todos sus sirvientes. Como ocurre ahora, se cae el jefe y se van con él pues todo el equipo, ¿no? Todo el equipo. Y así le ocurre. De este modo, su ambición de cortesano se había desvanecido, aunque es verdad, nunca podrá olvidar las huellas del ambiente de élite en el que se educó. La expulsión de Arévalo marcó a Ignacio para siempre. Esta fue la primera bala de cañón que recibe, que había impactado fuerte dentro de él. Rumbo a Nájera y dejando a sus espaldas pues todo aquel ambiente superficial, probablemente se sintió llamado a reorientar su vida para empezar a vivirla de manera adulta y de manera responsable. Tal vez se dio cuenta que la vida va en serio, que no es un juego caballeresco, que la vida va en serio. Saliendo de Arévalo se daría cuenta de que antes o después hemos de entrar en el misterio de la vida. No es una conversión religiosa, pero sí es una conversión inmanente. Fue una caída brusca del caballo, sin ángeles, sin apariciones, que vendrá seguida de muchas ocasiones en las que tendrá que apearse de la burra. Como cuando en nuestra vida, por circunstancias imprevistas, en nuestra vida hay hechos que nos obligan a cambiar de rumbo. Y así nos acercamos al año 1521, a un año clave.
una herida que sana, digo ahí. En Nájera, Ignacio está al servicio del virrey de Navarra. El reino de Navarra, además de albergar fuertes movimientos nacionalistas, era un lugar disputado tanto por las coronas de España como por la corona de Francia, y en este contexto se produjo la batalla de Pamplona, donde Ignacio fue herido por una bala de cañón el 21 de mayo de 1521. Una herida, por cierto, que no la habría recibido si no se hubiera entregado a fondo a lo que ese momento requería de él. Se trataba de una batalla de fuerzas muy desiguales, una de tantas batallas desiguales como ocurre hasta nuestro dolido hoy, donde la defensa de la fortaleza de Pamplona era un imposible. Pero Ignacio consideró que era ignominioso el retirarse, era la actitud propia de su temple humano. Y herido no le queda otra salida que regresar a su casa-torre de Loyola y permanecer allí en una larga convalecencia desde mayo del 21 a febrero del 22. No quería aún renunciar a ser caballero y por eso se somete a dolorosas operaciones que soportaba para que su apariencia física y su honor no sufriesen. Ello fue una muestra más de su fuerza de voluntad, de su orgullo y de su casi imperiosa necesidad de señalarse por hacer algo. Pide libros de caballería, pero no los hay. Su cuñada, la que, como bien oí no hace mucho, a la que, por cierto, hemos de estar muy agradecidos, a su cuñada, los seguidores de Ignacio, le da lo que en la casa había y lo que ella, quizás con buena intuición femenina, suponía que le iba a hacer bien. Una vida de Cristo del Cartujano y vidas de santos. Repito aquí que hay educadores, pues algo tan simple y tan elemental como el mágico ejercicio de leer, aquello que hoy consideramos como el nivel más básico de cualquier formación, saber leer, se convirtió en el detonante de todo un proceso psíquico y espiritual que Íñigo no podía imaginar y que además tampoco supo controlar. Es un tiempo de forzoso confinamiento, pero confinamiento que será crucial. 9 meses de silencio y de soledad donde será posible la gestación de una novedad inesperada. El paso de un yo periférico y definido por un contexto, por su contexto, a un yo interior, una realidad nunca explorada por él. Leyendo, rastreó el nuevo territorio que se hallaba en su interior. En un primer momento, como dicen los números 6 y 7 de la autobiografía, se aficionaba a aquella lectura y notaba además como una alternancia de pensamientos que irán suscitando en él nuevas imágenes, nuevas y contrastadas imágenes, que le suponían una indudable novedad para él. Pero aún más novedoso le será constatar cómo esos pensamientos alternados irán provocando también en su interior diversos sentimientos o resonancias afectivas. Pensar e imaginar los escenarios mundanos a los que él quería volver, en un primer momento le deleitaba, pero luego le dejaban internamente seco. Justo lo contrario que le pasaba cuando se ponía a pensar e imaginar su vida al servicio de Jesucristo, su nuevo Señor. En esos momentos sentía una gran paz que le producía aquellas lecturas. Es la polaridad básica a la que estamos sometidos todos nosotros, consolaciones y desolaciones, tristezas y alegrías, y de ahí la importancia del discernimiento. A través de la imaginación, Ignacio empezó a experimentar que un nuevo mundo tan fascinante y desconocido empezaba a emerger en su interior y que discurría con libertad por los canales de su psiquismo
y su emotividad. Pero sobre todo, lo más radicalmente nuevo y sorprendente era las repercusiones emotivas que todo eso empezaba a despertar en su interior. Ignacio declara que por aquel entonces, aunque tenía un ánimo generoso y encendido de Dios, su alma estaba todavía muy ciega. ¿Por qué? Porque él sigue siendo, como antes, el protagonista. Estamos ante un espíritu apasionado, pero aún poco lúcido, poco lúcido. La matriz de su pensar, de su sentir, sigue siendo caballeresca. Destacarse y señalarse para ganar honra en el servicio de un Señor nuevo. Le falta aún descubrir que Dios no es la mejor de sus ideas, sino que es algo más personal, que le afecta y le llega muy dentro. ¿Dónde situar esta transformación? Si la primera experiencia en Arévalo fue una transformación de contenido existencial o metafísico, esta en Loyola iba descendiendo imparablemente hacia la dimensión religiosa de su vida. La diferencia está en la aparición de la alteridad y de la trascendencia como horizonte y fundamento de todo su ser. Si en la primera uno se pregunta, ¿qué hago o debo hacer para ser mejor persona? En esta uno se pregunta, ¿qué quieres, Señor, que haga? Íñigo podría haberse quedado en Loyola y en Azpeitia, dedicado pues a hacer el bien por allí, pero no. Íñigo interpretó que en este capítulo de su vida había que hacer algo grande por Cristo y puso su intención en peregrinar e ir a las fuentes primeras, allí donde todo había empezado, Jerusalén. No le sirven sitios como Manresa, ni siquiera como Santiago de Compostela, con todo su valor, ni Roma, no. Su meta es Jerusalén, porque lo que le mueve es una persona, Jesús, por quien siente fascinación. Por eso, transformarse o convertirse no es cambiar de creer o practicar algo a creer o practicar otra cosa, sino volverse hacia alguien que vive de manera nueva en nuestro interior. Loyola fue una experiencia fundante, eso sí, pero menos pura y acabada de lo que el mismo Íñigo pensaba, intuía. En Loyola y no en la fortaleza de Pamplona fue donde tuvo la experiencia de ser herido y de ser vencido. Siguiendo a Ignacio y sus experiencias que tanto y tanto le cambiaron, nos deberíamos preguntar si somos conscientes nosotros mismos de nuestros propios movimientos interiores, si sabemos explorar el mundo de nuestros deseos, si podemos identificar momentos claves de la presencia de Dios en nuestras vidas. De nuevo, un caerse del caballo que después, en los entresijos de la vida de cada día, supone apearse de la burra muchas veces. Herido y vencido se va a Montserrat, donde llegó en marzo de 1522. Allí realiza un signo exterior, un signo interior, la confesión, y un signo exterior, el dejar sus armas, sus vestidos de cortesano y ponerse el vestido y las armas de Cristo en una vigilia ante la Virgen en una noche del 24 al 25 de marzo. Su intención era ir pronto a Roma, porque era allí donde solo una vez al año, el lunes de Pascua, daban permiso para el viaje a Jerusalén. Aquel año el lunes de Pascua caía el 20 de abril y estaba muy cerca, consiguientemente se da cuenta que tiene que esperar un año. Y para eso elige Manresa. Manresa, un lugar cercano a Montserrat, donde estaba su confesor, diríamos hoy su acompañante, el monje benedictino Juan Chanón, que le trató con gran sabiduría y sobre todo con mucha paciencia. Y allí pasará 11 meses. La experiencia de Manresa será extraordinariamente importante en su proceso espiritual. Antes, tal vez inspirado pues, por alguno de aquellos santos que había leído, Ignacio sintió en los primeros momentos una cierta inclinación a la salida del mundo. Deseaba ser parte de esa corriente espiritual del Fuga Mundi que animaba a encontrar el sentido de la vida pues en el silencio de los claustros monásticos
o de alguna cueva lejana. De hecho, alguna vez había pensado en hacerse cartujo en Sevilla, como dice él mismo. Y de hecho, desde Loyola vino aquí, a Burgos, una persona del servicio de la Casa Torre para informarse bien de la regla de los cartujos de Miraflores. Y dice la autografía, y la información que de ella tuvo le pareció bien. Pero de momento se queda allí, en una cueva en la que el peregrino se detuvo y miró. Dos verbos esenciales, detenerse y mirar. San Ignacio nos enseña a reducir la marcha de nuestra vida y a pararnos a pensar. Sin detenerse no es posible que sucedan ciertas cosas y sin mirar, sin mantener los ojos interiores y exteriores abiertos tampoco. La experiencia nos dice que solo podemos renovarnos si alcanzamos la raíz de lo que vamos viendo casi siempre sin reconocer. Y allí Manresa pasó por distintas etapas. Tuvo una primera etapa en la que deseó hacer grandes cosas, ser el santo más santo, pero de manera desenfocada, con un fervor desmesurado, movido por una santidad voluntarista, ¿no? Se trata aún de una sensibilidad muy centrada y dependiente de la imitación de modelos exteriores. Imitar a otros siempre es muy peligroso, muy peligroso. En el fondo lo que Ignacio hace es espiritualizar la vanidad del caballero. Se entrega generosamente en vasallaje a Dios con penitencias para más señalarse. En definitiva, lo que busca es conquistar un nuevo Señor con obras exteriores y visibles. Porque es verdad que algunas veces queremos destacar a base de que reconozcan lo bueno que somos y hacemos obras buenas para demostrarlo. Ignacio en ese momento sentía gran alegría, pero también dice que sin tener conocimiento de cosas interiores espirituales. En la segunda etapa es todo lo contrario, comenzó a sentir variedades en su alma y espantarse de ellas, ¿no? Les cuece una pregunta: ¿cómo podrás aguantar esto toda la vida? Comienza a sentir escrúpulos, fruto de su deseo de perfección que se autoimpone, ¿no? Del complejo de su vida pasada, ¿no? Tiende todavía a autoacusarse y a ser al mismo tiempo juez y acusado, lo cual es imposible, ¿no? Le vienen tentaciones de suicidio, toca fondo, se le derrumba todo su proyecto de querer conquistar a Dios desde sus propias fortalezas. Se encuentra cara a cara con su radical limitación y vulnerabilidad, siendo cada vez más consciente de que solo con sus fuerzas no puede liberarse. Ahora se sabe no solo herido, sino que se sabe también vulnerable. Y todo esto le desborda. Como esas experiencias de nuestra vida que nos dejan destrozados, ¿no? Qué bien lo dice Teilhard de Chardin cuando recalca: cuando bajaba a lo hondo de mi ser, dejé de hacer pie y parecía que me deslizaba hacia el vacío. Se pregunta García de Castro: ¿y por qué no se vuelve entonces a su casa? ¿Cuántas veces en nuestra vida iniciamos proyectos y después nos volvemos atrás, pues porque nos faltan fuerzas o por lo que sea? ¿Por qué no volver atrás, no? ¿Por qué no volver a Azpeitia, a Loyola y ser buena gente allí? ¿Por qué no abandonó su proyecto Ignacio? Pues no se volvió atrás porque la experiencia de Loyola fue muy profunda y porque confiaba que lo que había vivido allí no venía de él, sino de Dios. La experiencia que Ignacio tuvo en Loyola fue la roca de los cimientos de su nueva vida. Vinieron las aguas y la tormenta y la casa resistió. Ignacio aguantó la prueba de la noche del sentido y la tentación del abandono. El ego y el mal espíritu se lo pusieron difícil, muy difícil, pero la psicología de Ignacio aguantó la embestida. Dios le estaba mostrando que para caminar hacia él tiene que salir de sí mismo. Y comienza no a decir, sino a gritar una oración. Leedlo en el número 23 de la autobiografía, una oración que es un grito. Socórreme, Señor,
que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. El proceso de configuración con Cristo era una tarea más larga y también más dolorosa de lo que Ignacio podía imaginar. Soñar con Jerusalén, cambiar los vestidos o el calzado, tomar un bastón de peregrino, dejarse crecer las uñas, dejarse crecer los cabellos, o incluso reorientar todo su mundo afectivo, todo su mundo sexual, sus deseos, sus aspiraciones mundanas. Bueno, eso no era suficiente para transformar una persona consolidada en un mundo nuevo e interno de valores, deseos que le estaban llegando, carcomiendo, pero que no sabía manejar. Lo sabemos y lo habremos experimentado. Es más fácil el cambio externo que el interior. Su yo, y sobre todo cuando ya se tienen 30 años, y una compleja estructura psicoemocional, era algo más duro de conquistar que la fortaleza de Pamplona. Y así se abre la tercera etapa de Manresa, hacia el mes de agosto de 1522, cuando se orienta a un estilo de vida más normal, digamos, más sano, comienza a dormir el tiempo necesario, a comer un poco mejor y sobre todo comienza a ayudar a los demás y a perseverar en la oración. Son indicadores de una menor autosuficiencia, de un progresivo dejarse hacer, de una constatación lúcida y no enojada de los propios límites. Y emerge un estado de profunda consolación. Así se prepara para la experiencia del Cardoner. Poco sabemos de aquella experiencia, conocida como ilustración del Cardoner. Ignacio no alcanzó a comprender lo que le aconteció mientras estaba allí sentado cara al río, aunque fue la experiencia que más marcó y que recordaría como primigenia e inspiradora, lo recordaría 30 años después en Roma. Allí se le empezaron a abrir los ojos, el entendimiento. Allí comenzó a sentirse una persona nueva. Sintió una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Le parecía como si fuese otro hombre, como si tuviese otro intelecto. El Ignacio de siempre se percibe como nacido de nuevo. Y en efecto se va transformando, pero no por imperativo legal, ni por voluntarismo, sino porque le lleva el Espíritu. Estas experiencias inesperadas e indescriptibles, como la que tuvo Ignacio el peregrino, son dones especiales, otorgados a personas privilegiadas, creyentes o no creyentes, o simplemente buceadores del misterio. Son estados transitorios, pero que sin embargo dejan unos efectos estables y duraderos. Esta iluminación afecta a los estratos más profundos del propio ser, a las mociones interiores, al conocimiento racional, a las creencias religiosas. Y ahora estaba ya más disponible para ayudar a los otros. Y no es un peregrino penitente, sino un peregrino apostólico que desea ayudar a las almas. Una expresión que empezará a aparecer desde ahora con frecuencia. Y podía haber dicho ayudar a los demás, pero no, dice ayudar a las almas. Las almas indican su llamada específica a acompañar el proceso interior, a suscitar en otros la experiencia de Dios, a guiarlos, sostenerlos, a apoyarlos, tal como él había sentido en sí mismo. García de Castro interpreta esta experiencia del Cardoner como la experiencia que puso el fundamento histórico-místico a uno de los elementos centrales del carisma ignaciano, su opción constitutiva por el mundo, por sus cosas y sus gentes. Siguiendo a los santos, Íñigo confió de nuevo en Dios y se sumergió en la praxis de una vida en pobreza. Pero incluso en esta determinación, una vida en pobreza, con el tiempo, Ignacio se dará cuenta de que esta pobreza tan visible
y tan evidente, necesitaba también ser discernida. Esta pobreza también contenía un componente egocéntrico que le podría estar alimentando un ego narcisista satisfecho por experimentar austeridades, sacrificios, como tantos santos habían hecho, ¿no? Eso es lo que a veces decimos, caramba, qué bueno soy, ¿no? De lo que soy capaz. Le perseguía aún la vanagloria y le va a perseguir hasta el final de su vida. Esta es la batalla de todos nosotros, descentrarnos del ego y centrarnos en Cristo. Y esta conversión del yo no tiene fin. Mucho más importante que mis propias y devotas hazañas por Cristo es descentrarme del ego y permanecer voluntaria y decididamente en su amor, con o sin hazañas. Eso es secundario. Todos hemos podido experimentar momentos de grandes caídas del caballo con después patéticas resistencias a bajarnos de burras muy ridículas y muy obcecadas. Jerusalén, nueva bala, con la Iglesia hemos topado. Sale de Manresa en febrero del 23 para embarcarse en Barcelona, para ir hacia Italia, para ir a Roma y desde allí irse a Tierra Santa. Viajará solo, sin dinero, aceptando solo limosnas, teniendo el camino por único domicilio, compartiendo la vida con pobres, con peregrinos, con vagabundos. Estamos ante un comportamiento humano que es en sí poco prudente, pero quiere dejar de manifiesto su sola confianza en Dios como actitud profundamente evangélica. Ignacio había estado 2 años preparando aquel viaje con el firme propósito de quedarse allí definitivamente, para siempre. Pero el hecho es que Ignacio llega, frente a su pretensión, llega el 4 de septiembre del 23 a Tierra Santa y tras solo 20 días, el 23 de septiembre, tiene que regresar. El padre Marcos de Salodio, provincial de los franciscanos, custodio de los santos lugares, sin mucha discusión, sin mucho diálogo, amenazó a Ignacio con la excomunión si no abandonaba Jerusalén en los plazos convenidos. No era un capricho tampoco. Los franciscanos no tenían recursos para atender a tantos peregrinos. Mucho más que una anécdota histórica, sin duda desagradable para las dos partes, se trató de un nuevo impacto, de un nuevo cañonazo que golpea a Ignacio. Otra vez más se ve desorientado. Esto sí que fue caerse del caballo. No es Germana de Foix que te manda fuera de Arévalo, no, es la misma Iglesia la que te manda fuera de Jerusalén. Esa Iglesia en la que tú estás viviendo el amor a Cristo. Antes creyó que Dios le había dicho que fuera a Jerusalén, que era su voluntad, y ahora la Iglesia le manda fuera de Jerusalén. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué estás jugando, Señor, conmigo? Con la autoridad eclesial irrumpe con evidencia y energía una nueva variable en el proceso de cambio de Ignacio. Hasta ahora la experiencia religiosa era o tenía 2 protagonistas, Ignacio y Jesús, y estos se encontraban en la interioridad, en la subjetividad del peregrino, en una relación estrecha, íntima y afectiva. Ignacio ahora tiene que abrir su experiencia a un tercer elemento, la Iglesia, una instancia superior que pide paso urgente en su proceso de discernimiento. En medio de su desconcierto y su nuevo fracaso, aceptó el vínculo Iglesia-obediencia, voluntad de Dios, pero todavía tardará en comprender internamente la mística que inspiraba y fundamentaba esta trilogía. El peregrino experimentará entonces la necesaria relativización de nuestros absolutos. Cuando a veces decimos, yo esto lo veo muy claro,
Esto es la voluntad de Dios, está clarísimo. Se ve bien cuál es la voluntad de Dios. Es para echarse a temblar. Hay gente que todo esto lo tiene muy claro. Es para echarse a temblar delante de esta gente. Ni siquiera Jerusalén se puede absolutizar. Es significativa la aparición por primera vez en el relato de la autobiografía de la expresión la voluntad de Dios. Una voluntad que viene de fuera y que le lleva a dudar de su voluntad, su deseo, su determinación, por piadoso o virtuoso que pudiera parecer. Esto es, ha de admitir ser movilizado por un proyecto mayor que viene de fuera, que sobrecoge, que te deja perplejo y que se llama voluntad de Dios. Fue muy duro aquello de tener que abandonar Jerusalén. Ante sus ojos se difuminaba la razón por la que había roto con todo su pasado. De noble y caballero se había convertido en peregrino anónimo y ahora, sin saber ni a dónde ir ni qué hacer, se convertía en vagabundo. ¿Qué debo hacer? Ayudar a las ánimas, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Su criterio se ha desmoronado. Solo años más tarde, compareciendo ante el Papa Paulo III, comprenderá que para él y sus compañeros Tierra Santa era el mundo entero. Creo yo que a todos también la vida nos dice que hemos de dejarnos configurar por experiencias que están escritas con renglones torcidos. Dios se vale de personas, de lugares, de palabras recibidas, de relaciones, de acontecimientos que son mojones que a cada uno nos indican cómo y por dónde proseguir el camino de identificación con Dios. Sin olvidar una frase del controvertido Nietzsche: el ser humano nunca ha llegado más lejos que cuando no sabía a dónde le llevaban sus pasos. Y sus pasos le llevan ahora a Barcelona, Alcalá, Salamanca, París. No es un viaje turístico, no. Estos lugares serán el escenario de dos nuevas experiencias para Ignacio: la esforzada dedicación a los estudios y el empeño por reunir compañeros. ¿Qué iría pensando Ignacio en el viaje de regreso después de tener que dejar Tierra Santa? Iría recordando, sintiendo y gustando lo que allí había vivido. Y quizás al recordar aquello, los caminos por donde iba Jesús, comprendió que Jesús rara vez caminaba solo y que, por tanto, ser contado entre los amigos y discípulos de Jesús implicaba empezar a formar parte de una comunidad, de un grupo. Al principio quería construir su seguimiento solo, porque quería poner solo en Dios su esperanza. Y ahora se da cuenta que el seguimiento de Jesús tiene una dimensión social, una estructura colegiada, tiene un carácter eclesial. De nuevo en Barcelona, con 33 años, y después dispuesto a estudiar los rudimentos de latín. Allí comienza a tener unos primeros amigos. De Barcelona se irá, después de 2 años, se irá a Alcalá con estos amigos para continuar estudios en la Universidad de Alcalá. Allí le va mal. Alcalá le cierra sus puertas, está en la cárcel, se marcha a se marcha a Salamanca, pero allí la historia se repite. Barcelona, Alcalá y Salamanca, eso sí, nos ofrecen información de las peripecias que Íñigo vivió con aquellos primeros compañeros, Calixto de Sá, Diego de Cáceres, Juan de Arteaga, todos ellos, como el propio Ignacio, pues un tanto raros y estrafalarios, pero buena gente, ¿no? Con los que hacen el compromiso de irse juntos a París. Este primer grupo de compañeros no salió bien y el proyecto de París nunca se llegó a realizar. A París se marcha Ignacio él solo y allí vive en diversos sitios, pide limosna, se va como los estudiantes de hace unos años, se va a los veranos a Flandes y a Londres para sacar dinerillo para el resto del curso. Tenía ya 37 años. Y como se da cuenta que los estudios que había hecho eran bastante flojos, comienza de nuevo a estudiar el latín. Y es cuando dice que estaba con los niños pequeños, con niños de hasta 10 años.
No estudiaba por entusiasmo, sino que estudiaba con la tenacidad de un adulto. Y aunque Ignacio fracasó con el primer grupo, estaba decidido a encontrar compañeros. Y allí va a coincidir en el Colegio de Santa Bárbara con un saboyano y con un navarro, con Pedro Fabro y con Francisco de Javier. Tres mundos muy diversos en su origen social, en su filiación política, diríamos hoy, que dirimen sus diferencias en los pocos metros de una sencilla habitación gracias a la conversación abierta, a la confianza y al afecto mutuo. Tras Fabro y Javier, otros 4 vendrán a sumarse: Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Nos encontramos en el umbral de la aventura iniciada por 7 laicos, un grupo lleno de generosidad con una sola decisión: dedicarse a servir a los demás. Un grupo universitario de amigos que están profundamente unidos para compartir la misma mesa, la misma bolsa, los mismos estudios, la misma fe, la misma oración. Y los aglutina la experiencia común de los ejercicios y el liderazgo de Ignacio. El grupo irá diseñando un proyecto que quedará explicitado en los votos que realizarán en Montmartre el 15 de agosto de 1534. No son en realidad votos en el sentido religioso, pero sí un ofrecer sus personas como grupo que incluía entre sus principios ayudar al prójimo, vivir en pobreza, peregrinar a Jerusalén y, de no ser posible, estar a disposición del Papa para ser enviados donde le pareciera que era mejor. Llama la atención, profesores, llama la atención su decidido empeño por el estudio. El estudio es como poner letra a una música de fondo. Siente la tentación frente a la aridez de los estudios de que es más bonito y más agradable la vida activa, dedicarse a la pastoral, conversar. Pero Ignacio y sus compañeros son conscientes de que han de priorizar en ese momento los estudios. Y los estudios piden a la persona total. Detectan que la formación es clave para entender los problemas y para analizar las soluciones, algo que ha marcado a la compañía hasta hoy y que nos ha de marcar a todos, para huir de esta globalización de la superficialidad que nos amenaza. Google nos puede dar contenidos, pero la formación para interpretarlos es otra cosa. Y de París a Roma a pie con otros y con la Iglesia. En el año 37 fueron todos llegando a Venecia por diversos caminos, son ordenados, como se decía antes, bajo el título de sacerdotes pobres de letras suficientes, es decir, sin vinculación diocesana que les ate, pero aquel año no hay naves a Jerusalén. Consiguientemente, tienen que empezar a vivir a la apostólica. Pasan lo mismo de las disputas teológicas al servicio humilde. En el servicio a los hospitales se verán confrontados con la realidad de vulnerabilidad. En sus caminatas se verán confrontados con las faltas de seguridades y la incomodidad. En la enseñanza del catecismo a los niños, a los rudos e ignorantes, se verán confrontados con la capacidad de sostener la centralidad de la referencia al Señor Jesús en situaciones poco vistosas. Transcurrido el tiempo que se habían dado, y como no hay viaje a Jerusalén, Ignacio se dirige con algunos compañeros a Roma para ponerse a disposición del Papa. De camino, y ya muy cerca de Roma, Ignacio vivirá otra experiencia espiritual de gran intensidad, conocida como la experiencia de la Astorga. Cuando Ignacio se percibe a sí mismo como llamado a ser compañero de Jesús pobre y humilde. Si en sus años cortesanos quería servir a un rey temporal y desde Loyola fue descubriendo la existencia de un Señor mucho mayor, el Rey eternal, ahora percibe que ese Rey eternal es concreto, es el siervo, es un Señor que carga con la cruz, un Señor que se vacía y que se entrega. Diego Laínez indica que Ignacio sintió también como el Padre le decía: yo os seré propicio en Roma.
Yo, es decir, la Trinidad, es decir, Cristo mismo, a quien había buscado en sus sueños de Jerusalén. Por otro lado, ese os indica que la experiencia se brinda a todo el cuerpo de los compañeros, y en Roma, no en los márgenes de la cristiandad, sino en su corazón, en Roma. Ignacio y sus compañeros peregrinan hacia el centro de la Iglesia para ponerse a disposición del Papa para un servicio mayor en la Iglesia y en el mundo. Es su manera de concretar el ser puestos con el Hijo. Y ello en un momento en que muchos cristianos pretendían ser creadores alejándose de Roma, como pasó con la Reforma protestante. El peregrino va ahora a detenerse en Roma ya los 18 años que le restan de vida. En Roma comprende que tiene que ponerse al servicio de este nuevo grupo que se va a extender por todo el mundo para el bien de las almas. En Roma, al tiempo que afrontaba y afirmaba su inquebrantable lealtad a la Iglesia, Ignacio luchará con todas sus fuerzas para defender la novedad carismática y reformadora de la nueva orden que pone en el centro la misión al servicio de Dios en el mundo frente a tendencias eclesiales, funcionariales, que no comprendían el nacer de esta nueva orden y que intentaron ahogarla. No abdicará nunca de la novedad de la compañía que entiende como un carisma para el bien universal de la Iglesia. Lo importante es estar ágil, estar disponibles para ser enviados. Muchas otras cosas quedan relativizadas, el coro, la oración en común, el hábito, o simplemente quedan eliminadas, la búsqueda de cargos, de beneficios, el hacer carrera, las prebendas. En todo servir, en todo, en el cultivo de la ciencia, de las humanidades, en el trato con pobres y con ricos, en un colegio, en un campo de refugiados. Ignacio, en la capital de la cristiandad, es consciente de la carencia de la Iglesia, de la pobre realidad social, pero también es consciente de que hay que meterse dentro de este mundo para ayudar. También en Roma vio que la compañía, si quería ser fiel a su misión, no tenía más remedio que reinsertarse en un mundo donde prevalecen estructuras ambiguas, codiciosas de poder, de riqueza, de saber, y que debía intentar ofrecer una respuesta que venga de Dios ahí y que le remita al mundo sin mundanizarse. Ello conlleva el riesgo de la tentación del poder, pero no quedaba otro remedio que correrlo. Y de hecho es fácil que el que juega con fuego se queme, y la compañía se quemó. Como dice Pedro Miguel Lamet en su novela histórica El último jesuita, los jesuitas murieron de éxito. La culpa no fue de Ignacio, el cual, inmerso en asuntos de dinero, vivirá la pobreza y enviará a sus compañeros a desempeñar cargos en universidades o en Trento, pero les recordará que vivan en hospitales y que enseñen catecismo a los niños. Muy lejos todo de los derroteros equivocados por los que con frecuencia va a caminar después la compañía hasta su extinción en 1773. Pero bueno, optimismo. Todas las cosas le parecían nuevas. Con el paso de los años, Ignacio fue girando en su manera de interpretar el mundo. Fue elaborando una teología espiritual implícita acerca de esta vinculación de la divinidad con la mundanidad. Y la compañía, como heredera del itinerario de Ignacio, también va evolucionando. Y nos hemos dado cuenta que tiene su centro geográfico en Roma, que organiza y mantiene esta Roma el equilibrio entre tantas periferias a las que llegan los jesuitas en un lugar y en el otro del mundo, también en Ucrania, también en Rusia. Pero la compañía tiene un centro experiencial, vital y místico, que es la experiencia que proponen los ejercicios, donde ahí Jesús es siempre el centro. Y además la compañía descubre también su centro en cada misión y en cada obra apostólica que estamos también aquí en Burgos.
Y a la compañía y a todos nosotros, Ignacio, desde el ejemplo de sus experiencias que le transformaron, nos va poniendo señales de verificación para confirmarnos en nuestro carisma y en nuestro proceso humano y de fe. Recorriendo cada uno de nosotros nuestra propia biografía, nos podemos preguntar cómo queremos o no queremos vivir la solidaridad con el mundo de los crucificados. Recorriendo nuestra experiencia de fe y nuestra propia experiencia de la Iglesia, nos podemos preguntar cómo nos sentimos hoy o no nos sentimos Iglesia. Y nos podemos preguntar algo muy sencillo y muy fácil de responder con nuestras experiencias a la espalda. ¿Vamos adoptando estilos de vida más acordes con el Evangelio? Tengo que terminar aquí y cortar la parte final, pero me remito solo a una frase de Pascal o a dos frases de Pascal. Con Pascal subrayamos que Dios revela las verdades esenciales al creyente sincero que reza. Pero hoy hay una gran pluralidad entre todos nosotros. Y de nuevo, en otra frase de Pascal, incluso aunque no puedas creer, no descuides la oración. Muchas gracias.